Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas después de que lees un buen libro. Hola, muchas gracias de verdad por su valiosa participación. También quiero agradecer al Ayuntamiento, al Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, en la tercera emisión de la Fiesta del Libro. El programa de hoy le toca a Ilustrarama con el fin de mostrarnos lo que implica leer una novela gráfica y todas las explosiones emocionales y mentales que puede provocar en nosotros. Así que les presento a Jomi García, a Drox Arazúa, Paco Santiago, John Viveros y a Marco Villavicencio, para que sepan de lo que se están perdiendo. Bienvenidos. Eso, muchas gracias. Ya no se lo están perdiendo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es Sofi Muñoz. Muchas gracias. La verdad es que estamos algo nerviosos porque es la primera vez que hay video en Ilustrarama y también porque no esperábamos tener una invitación de esta magnitud. Entonces, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a empezar. Y ya saben, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Ilustrarama, el lugar en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión está sucediendo desde, como nos dijo Sofi, desde la Fiesta del Libro de Puebla, desde su tercera edición. Y para esta ocasión tan especial, pues ya les presentamos a los invitados, a Drog, a Jomi, a Jones, estoy yo también. Y como invitado, es el primer invitado que repite puesto, correcto, ¿no? Que ¿Qué repetición? ¿Qué repetición? ¿Qué repetición? No lo esperaba. esperábamos. A Marco Villavicencio. Entonces, pues ahora sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Eso, bienvenido. Bien, aquí a gusto, listos para darle a este tema en tan bonita y espléndida ocasión. Muy bien. Son rechoros porque ni leen acá los muchachos, nomás le hacen el cuento. Pues bueno, pasemos a la siguiente sección, que son las recomendaciones de la semana. Y como siempre, voy a empezar yo. Entonces, Sí, porque eres un egoísta. siempre, todo se trata de mí. Y pues Sí. en esta ocasión les traigo Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Es una pieza clave, yo creo, en mi formación como persona, porque justo antes de Fahrenheit yo casi no leía, o sea, llegué a leer Aura y cositas así que te regalaba el gobierno dentro de la escuela pública, pero justo Fahrenheit llegó en el punto en donde como que estaba experimentando, buscando cosas, y creo que fue el momento correcto. Fahrenheit, para quien no conozca esta obra, justo habla sobre una distopía en donde los libros están prohibidos y los bomberos se dedican a quemar los libros, ¿no? Entonces, pues hasta ahí se los voy a dejar. La neta es que es una obra que si no conocen, deberían de conocer. Y además es Ray Bradbury, ¿no? Siempre está hablando de distopías, de viajes espaciales y de cosas así. Entonces, si les gusta la ciencia ficción, creo que pues Bradbury es la solución, hasta rimó. Entonces, vayamos con Drog. ¿Qué nos vas a recomendar? Eso. Pues en esta ocasión, y entrando al tema de la novela gráfica, quiero recomendarles una propuesta bastante interesante, muy ligera, muy asequible, que se llama Weapon Tree, también conocida como W3. Es una historia escrita por Grant Morrison, un escritor bastante importante en la industria de los cómics, y la cual nos cuenta la historia de 3 mascotas que fueron modificadas como armamento militar, y toda la travesía que tienen que pues vivir estos personajes para lograr escapar de sus captores y poder ver una historia a través de los ojos de los animales, ¿no? Entonces es una historia ligera, la verdad creo que puede ser un cómic ideal o una novela gráfica ideal para poder adentrarse a este mundo. Es muy bonita, es muy tierna al final. Entonces esta es mi recomendación. Eso. Muy bien. Míralo. Jomi, ¿qué nos vas a recomendar? Pues ya que todos estamos aquí en este maravilloso espacio virtual, o más bien en esta maravillosa fiesta del libro, pues nos obligaron a recomendar libros. Gracias, John. Pero si son creyentes del destino o de la holística o de todas estas decisiones que tenemos que tomar en la vida y claramente se conflictúan igual que yo, hay un libro que se llama The Midnight Library de Matt Wright, el cual habla acerca de, imagínense que todas las decisiones que tomaron en su vida, por más burdas y sencillas que sean, como comerse una paleta de grosella en lugar de una de limón, afectan el destino de tu vida. Y todas estas decisiones están en una biblioteca en la cual visitan ustedes justo después de que se mueren. O sea, llegan como a este limbo, al cielo. Hay, no sé,
muchos libros. Hay 1,000,000 de libros en los cuales tú puedes escoger uno y decir, mira, ¿recuerdas que no tomaste esa paleta de hielo verde? Por esa razón no eres millonario ahora. Y justo este libro habla de todos los caminos y vertientes que puedes o pudiste haber tenido en una vida y de cómo las decisiones influencian nuestro camino y cómo la realidad no tenemos que tomarlas tan en serio. Entonces, Ok, gran consejo de vida. Muy bien. ¿o no? Ahí lo tenemos, The Midnight Library. Y Jones, Ok, ¿qué nos vas a recomendar? pues yo sé que yo los obligué a recomendar libros y la verdad es que ahora bajo mi poder, ¿no? Puedo decir que yo no voy a recomendar un libro, pero sí voy a recomendarles un cómic que poco a poco se está volviendo novela gráfica. Y lo curioso es que esta novela gráfica que está construyendo ahora viene de una serie que se canceló por ahí del 2004, 2006, que se llamaba Jericho, ¿no? Jericho es una serie que trata acerca de qué pasaría si de pronto el mundo viviera una guerra con bombas atómicas, ¿no? Y esto pues se basa en qué pasaría, por ejemplo, en una ciudad como Kansas, ¿no? En donde Estados Unidos está completamente asolado por un bombardeo atómico y qué implicaciones tiene en las personas y cómo se empiezan a gestar nuevos gobiernos desde pues las herramientas y la comunicación que tienen, ¿no? Esta serie se canceló en la segunda temporada, pero afortunadamente para nosotros llega en formato de cómic, ¿no? Se lanza un cómic. Tiene tal éxito que se empiezan a generar nuevos volúmenes y se empiezan a desarrollar esta historia a partir de esta visión de novela gráfica. Es muy recomendable, ¿no? Échale un ojo, la verdad creo que les va a gustar vivir la aventura de Jake Green, ¿no? Y ver justo estas vicisitudes que suceden a partir de un suceso como el que se viene anunciando, pero esperemos que nunca pase. Ok, ahí lo Sí. tienen. Ojalá. Ya. Marco, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Pues, No es cierto, Marco no nos va a recomendar. No. Nos va a leer un cuento. Sí, Ay, voy más ya. allá de la recomendación. Se está luciendo, se está Sí. luciendo. El cuento que les voy a leer es del libro Relatos Vertiginosos. Es una antología de Lauro Zavala, que es un cuentista. Y el cuento que les voy a leer se llama Libros, de un venezolano que se llama Luis Brito García. Y ahí va. Libros. Un libro que después de una sacudida confundió todas sus palabras sin que hubiera manera de volverlas a poner en orden. Un libro cuyo título por pecar de completo comprendía todo el contenido del libro. Un libro con un tan extenso índice que a su vez este necesitaba otro índice y a su vez este otro índice y así sucesivamente. Un libro que leía los rostros de quienes pasaban sus páginas. Un libro que contenía uno tras otro todos los pensamientos de un hombre y que para ser leído requería la vida íntegra de un hombre. Un libro destinado a explicar otro libro, destinado a explicar otro libro que a su vez explica el primero. Un libro que resume 1,000,000 de libros y que da lugar a 1,000,000 de libros que lo desarrollan. Un libro que refuta otro libro en el cual se demuestra la validez del primero. Un libro que da una tal impresión de realidad que cuando volvemos a la realidad nos da la impresión de que leemos un libro. Un libro en el cual solo tiene validez la 10ª palabra de la página 700 y todas las restantes han sido escritas para esconder la validez de aquella. Un libro cuyo protagonista escribe un libro, cuyo protagonista escribe un libro, cuyo protagonista escribe un libro. Un libro dedicado a demostrar la inutilidad de escribir libros. Este cuento se llamó Libros y es de Luis Brito García. Brito se escribe con doble T y es venezolano. Pensé que ibas a decir, Brito se escribe en libros o algo así. Sería un gran chiste. No, es un gran cuentista y escribe pues relatos breves, entonces es mi súper recomendación. Estuvo Híjole, increíble, estuvo increíble. yo creo que Nolan lo escribió más bien, ¿no? Es como un libroception, algo ahí rarísimo. Muy bien. Ahí tenemos las recomendaciones de esta semana y pasemos a lo que sigue y es el ilustrador de la semana. Ah, no más. Va a sonar el pianito. Va a sonar el pianito. Y Jones. ¿Quién es el Ok. ilustrador de la semana? Cuéntanos. Vale, para esta semana les traigo un ilustrador bien interesante
que creo que les va a gustar mucho, ¿no? Este ilustrador se llama Alex Herrerías, ¿no? Y es un ilustrador mexicano, es egresado y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y él, si pudiéramos hablar justo de su trabajo, una forma de denominarlo pudiera ser como storyteller de la imagen, ¿no? Porque pues es muy fácil perderse en los elementos que conforman sus ilustraciones y hasta da emoción ver cómo capta cada elemento de la historia en su gráfica, ¿no? En cuanto a su trabajo, principalmente él se ha dedicado al desarrollo de ilustración editorial para publicaciones infantiles y juveniles, lo que le ha llevado a ganar varios premios, entre ellos el premio A Diseño en Ilustración 2019, ¿no? Premio A Diseño en Ilustración 2014 y una medalla de Behance, ¿no? En por mejor portafolio en la Ciudad de México. Por si fuera poco, es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Ilustradores, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí está, pues ha hecho bastante trayectoria, ¿no? Si ustedes son fans del libro ilustrado, y a ustedes les da por recordar las ilustraciones de los libros de texto gratuitos y esto les traen emociones melancólicas de la infancia, entonces de verdad tienen que conocer su trabajo, ¿no? A Alex lo puedes encontrar en Instagram como Alex Herrerías Ilustrador con H entre la X y la E, y en Behance como Alex H. Entonces échale un ojo. Ojalá se nos una algún día de estos, ¿no? Creo que sí, estaría bien chido. Ahí está la invitación, ahí está la invitación. A ver si se anima. Tenemos a Alex Herrerías. Eso. Listo. Y ahora sí se viene, porque no hemos dicho de qué vamos a hablar, creo, o sí dijimos, no me acuerdo, pero pues ya viene el tema. Ya viene el tema, que justo pensando también en algo que tuviera que ver con libros, porque somos más del mundo geek, la verdad, somos más unos geekazos que lectores. Sí, pero no somos pensamos, tan intelectuales, ¿verdad? Exacto. O sea, sí, nada más, o sea, es la pinta nada más, pero no hay nada de eso. Y nada más la de Homie, porque tiene mejor resolución. Exacto. Entonces, pues bueno, esta semana vamos a hablar de la novela gráfica, ¿no? Y para hablar de la novela gráfica, primero tenemos que separarlo en varios conceptos por ahí. El primero, Homie, pregunta examen. ¿Qué es una novela? Ay, no estaba listo, voy a reprobar. Recorcholis, Homie. No es cierto. A ver, si leemos la definición de diccionario tal cual, ¿no? Sería algo como el término novela viene de novela, el italiano, el cual hace referencia a la palabra noticia, ¿no? Que es el término que se ocupa para denominar obras de literatura, bla, bla, bla. Una cosa así súper aburrida que claramente no nos gusta tocar en este programa, ¿no? Exacto. Sí. Pero la realidad es que, y si pudiese resumirlo como en a nutshell, o sea, en palabras muy cortitas, una novela es una obra escrita, la cual evidentemente busca contar un suceso que puede estar inspirado en la vida real, puede no serlo, puede ser ciencia ficción, siempre y cuando tenga estos tintes de provocar algo en el espectador, ¿no? Es decir, a diferencia de un cuento que nada más te relata como una historia y dices, qué bonito, esta busca provocarte de alguna manera. Puede provocarte enojo, puede provocarte miedo, como Stephen King, puede provocarte amor o desesperación o todo esto. Y una de las características principales de la novela, para que sea novela, es que tiene el concepto del tiempo implícito en la misma. Es decir, no podemos hablar de una novela de que sucede en un día, ¿no? De pronto por eso 100 años de soledad hace mucho sentido y ha ganado tantas cosas en términos de novela, ¿no? Porque es como de, claro, 100 años, tiempo, hace mucho sentido y te cuenta varias generaciones de una familia, ¿no? Y además tiene esta maravilla que se puede leer de distintas formas, entonces eso te habla de que es una novela. E insisto, la función es yo, escritor, al público le quiero provocar algo. Puede ser muy cruel y puedes provocarles miedo, como aquí nuestro amigo King. Estás invitado también al podcast, ojalá te animes a venir. Y eso más o menos, ¿no? Como dato curioso, la novela nace, me parece, por los romanos y las personas de Grecia, por ahí de los siglos 2 y 3 después del Señor Jesucristo. Pero, a ver, estas nacían como una traducción oral, ¿no? Estaban los pregoneros y te contaban, hey, ¿quieres escuchar la historia de Jesucristo? ¿O quieres escuchar la historia de Anubis?
y pues ahí te la cotorreaban, ¿no? No era como tan escrito y pues evidentemente todo esto con la imprenta y todo pues empezó a comercializar porque a los humanos nos gusta vender absolutamente todo. Pero aquí creo que entra una parte importante que alguna vez Marquito nos comentó en otro episodio, ¿no? La necesidad de contar historias y de escuchar historias, ¿no? Creo Claro. que es lo importante de estos medios. Ajá, y no solo eso, también de registrar, güey, o sea, porque al final la novela termina siendo un registro histórico, o sea, no solamente narras la historia de la persona, sino describes el contexto, ¿no? Y, o sea, más allá de que sea ficción o no, creo que sí, o sea, cimenta sus bases en la realidad, y justo al leer una novela de cierta época puedes hacerte una idea de cómo se vivía o cómo era ser una persona en ese entonces, creo que Sí, ahí radica un poco la importancia. Ahí les contaba que creo que es Gilgamesh, la primera, tal vez la primera historia como que se grabó en piedra. Entonces pudiera ser esta como la primer novela, ¿no? Como este héroe. Y ahí añadiendo a lo que acaba de decir Homie, Julio Cortázar, el escritor argentino, que escribía cuento y novela, pues definía un poco, o sea, como él hacía un tipo de metáfora para explicar la diferencia entre cuento y novela. Él decía que la novela, si fuera box, porque le gustaba mucho el boxeo, si esto fuera box, la novela ganaría por decisión unánime o en la decisión de los jueces, ¿no? O sea, hasta que se acaben los 12 rounds. Mientras que el cuento gana por knockout, ¿no? O sea, el cuento acaba rápido. Ok. Bueno, es ahí hay un punto, sí. que más al rato vamos a retomar porque me parece una gran metáfora. Si no se les olvida. Ojalá que no. Si no se nos olvida, les juramos que lo... Primero, homie, que no se nos olvide. Y bueno, ahora sí, ya definimos novela y sigue otro punto importante que va de la mano con el nombre del tema, que es la gráfica. Drog, ¿qué es la gráfica? O sea, lo que hiciste fue separar temas novela gráfica y después novela y después gráfica. Claro, porque aquí desde el principio, para que todos entendamos. Me cae. Recórcholis, homie. No, pero fíjate que es un proceso muy interesante el separar los conceptos de una palabra para entender por qué juntas tienen un significado, ¿no? Entonces, claro, sí. Entendemos qué onda con la novela y ahora entendamos la gráfica, ¿no? La gráfica son todos estos elementos de comunicación visual que existen, ¿no? O sea, la gráfica abarca un aspecto muy amplio como la escritura, ¿no? Pero en esta ocasión creo que debemos de acotarlo al dibujo y a la ilustración, ¿no? Porque pues hay gráfica que no precisamente nace a partir de elementos de dibujo, ¿no? Pero la novela gráfica sí bebe mucho de la ilustración y del dibujo, ¿no? Entonces, la ilustración es contar una historia a través de imágenes, ¿no? Y el dibujo pues es la interpretación de elementos que tenemos en lo cotidiano o la interpretación de lo abstracto de la mente, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo estos elementos visuales se combinan con esta parte de lo que hablábamos, ¿no? De la narrativa y de contar historias para sumarle un extra, ¿no? O sea, entendemos que las letras ilustran dentro de nuestra cabeza. Pero la parte gráfica nos ayuda como a dimensionar el mundo que quieren que nos planteemos. Acotarlo, ¿no? No deja tanto la imaginación, pero sí te siembra la parte que necesitas ver, ¿no? El cómo debe de ser contada la historia a través de imágenes. Entonces creo que es una parte muy importante de entender la gráfica y la importancia de combinarse con este concepto. Ya sé que Homie nos odia por partir palabras, pero era necesario para entenderlo. Y ahora ya que tenemos qué es una novela y qué es la gráfica, como las sumas, Drog, ¿qué pasa cuando las juntas? ¿Qué es una novela gráfica? Pues, mira, creo que es como en los años 70 cuando había una necesidad por empezar a diferenciar qué era un cómic como muy sencillo y un cómic más complejo, ¿no? Que empezaba a beber como de toda la rama literaria para empezar a hacer pues historias más complejas y más interesantes. Y justo es el punto que hablaba Marquito, ¿no? ¿Cuál es la intención de una novela gráfica? Pues ganar en los 12 rounds, ¿no? O sea, ser mucho más compleja que un simple cómic porque hay evolución de personajes, hay un objetivo dentro de la misma historia, porque pretende que sus personajes estén en un punto y llevarlos a otro lugar. Obviamente con el plus de agregarle pues la parte ilustrada, la parte de la gráfica, ¿no? Que
en un inicio empieza siendo muy sencillo, ¿no? Entendiendo los referentes del cómic, de la época. Pero ahora tenemos cosas mucho más alocadas, como es el caso de Sandman, donde nos presentan escenarios mucho más complejos y más abstractos, un poco alucinantes, que creo que se vuelven muy, muy, muy interesantes a la hora de ser analizados en la cuestión visual. Claro, porque además aquí, o sea, justo hablábamos antes de empezar a grabar que la novela gráfica surge también como este paso entre el cómic y la novela. Justo porque el cómic siempre ha tenido como este estigma de ser escrito para niños, de no ser tan profundo, que en parte también es cierto. O sea, no es que toda la industria del cómic sea profunda y tengan historias súper profundas, ¿no? Pero justo creo que también surge, no sé si de la necesidad, pero sí de crear contenido para personas o tirarle a un público específico mucho mayor que el que lee cómics. Entonces, no sé hasta qué punto la novela gráfica logra también romper ese estigma de que el cómic no es solo para niños, sino que también se pueden hacer o tocar temas desde este punto de vista más literario, o sea, literario no sé si es la palabra, pero sí con o sea, sí que alguien escriba desde bueno, que haga historias más profundas, lo voy a dejar así, porque me estoy ahogando solo. Entonces, es como si fuera la novela gráfica fuera el cómic para adultos, ¿no? Exactamente, claro. Y es que se cataloga así también, o sea, hace rato hice mi tarea, entonces estaba buscando como diferencias cómic con libros, bueno, con novelas y este tipo de cosas, y justamente siguen catalogando al cómic como contenido para niños, o sea, contenido para adolescentes, cuando, sabemos, los que somos geeks, o sea, sabemos que no es así. Pero sí, la novela gráfica creo que viene también como a romper este discurso y a decir, no, o sea, también se pueden hacer cosas desde la gráfica en conjunto con la escritura que pueden llegar a ser igual de profundas, entonces. Ahí quizás ese estigma, perdón, Drog, ese estigma a lo mejor viene del lenguaje, o sea, como de la barrera del lenguaje, Claro, ¿no? claro. O sea, los niños al no poder leer bien o al no saber todavía leer, pues les das estas gráficas y pues ya ellos entienden la historia como de una a primera vista, ¿no? Y no necesitan leer. Y a lo mejor con los cómics es como un apoyo visual, ¿no? A lo mejor. Pero de ahí a que se sofisticó la narrativa, ¿no? Y hay autores de narrativas gráficas o de textos infantiles ilustrados que son muchísimo más complejos, o la novela gráfica, pues a lo mejor se quedó con ese estigma. Claro, sí, claro. Y, o sea, me hace pensar mucho como en esta parte de las onomatopeyas, ¿no? O sea, como justo Poder wham, visual. bam, bang, ¿no? Responde a una generación de un estímulo visual para poder comunicar también un sonido que de otra manera no sería posible, ¿no? Y eso está interesante, ¿no? Cómo se integra también en el cómic como un elemento para, pues justo, explicar o exponer una situación. Claro, que creo que no solo... maldición, Drog. No, dale, homie, dale. Dale, homie, dale. Que creo que no solo evolucionó la escritura, ¿no? O sea, no solo evolucionó los gráficos o la ilustración, por así decirlo, sino que también evoluciona la escritura. A ver, dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Pero a ver, haz que 1000 palabras digan una imagen o viceversa, ¿no? O sea, es como dile al ilustrador: ilústrate esta batalla de a los aliens peleando contra una nave espacial que no sé cómo se ve. Y el ilustrador así, ¿qué? O sea, ambas cosas tuvieron que evolucionar, ¿no? Claro. Exacto. Sí. Que justo ese era parte del punto que iba a tocar. Creo que también hay una necesidad por parte de los escritores y los dibujantes de dar ese paso, ¿no? O sea, no solo quedarse en historias simples y comerciales, sino poner su propuesta en la mesa, ¿no? Y decir, esto viene de mí porque he trabajado como escritor muchos años y esta es mi obra, ¿no? Y también como dibujante quieres expresar tu parte artística más natural, ¿no? Sin seguir los cánones de una historia pues clásica como lo puede ser Superman o El Hombre Araña, sino más bien enfocarte en algo mucho más personal, ¿no? En marcar tu estilo en esa obra, porque no necesariamente el que dibuja es el que escribe, sino que a veces hay duplas en la cual es un escritor y un dibujante, a veces es el mismo dibujante el que escribe sus propias historias, pero sí hay esa versatilidad de como creativos querer dejar
tu huella. Y también imagino que en algún momento la censura de ciertos temas Claro. los empujó a separarse, ¿no? Como de la línea del cómic. Que Sí, ahí claro. tengo un ejemplo, ahí yo voy a meter aquí a forzar lo que yo quería decir, que es justo en Latinoamérica, uno de los, si no es que la primera novela gráfica es El Eternauta, y es justamente esto, o sea, si no me equivoco, Oesterheld, el escritor, se dedicaba a hacer cómics, pero él quería hablar de otra cosa, estaban en medio de la dictadura, entonces escribe El Eternauta y obviamente años después lo desaparecen, pero justamente porque nace de esta necesidad. O sea, de querer profundizar en temas o tocar problemáticas reales, ¿no? No solamente es crear la viñeta del periódico, sino más bien es utilizar la habilidad que tienes para escribir sobre cosas que a la gente le importan, güey. Y que nadie, y de las que nadie habla. Entonces, también creo que tal cual como de origen, o sea, la novela gráfica también surge como, por lo menos en Latinoamérica, como un pedo de resistencia, de tocar estos temas que son siempre complicados. Entonces, Sí. pues creo que también uno de los méritos de la novela gráfica, perdón, Jones, es que al ser ilustradas, o sea, hace que incluso por más explícito que sea, la ilustración siempre tiene algo, la ilustración que Claro. que digamos que, lo voy a decir así, que curvea las puntas, o sea, no te llega, no es una foto, güey, entonces también hace que tocar esos temas sea como mucho más sencillo. Exacto. Eso, justo como para acompañar ese punto, ¿no? O sea, como a través de la ficción se pueden pues generar espacios de conversación para hablar sobre lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Claro. Hay una película que está bien interesante, digo, que se llama Argo, ahí para quien pueda echarle un ojo. Justo tratan eso, o sea, hacen una película, ¿no? Pero realmente lo que buscaban tenía otro sentido, pero la única forma de poder llevar a cabo la acción, ¿no? Para no spoilear esta película, era a través de fingir que estaban grabando una película, ¿no? Entonces, Okay. es un medio, ¿no? Desde la ficción para poder hablar en la realidad y poder actuar justo en esta realidad. Sí, claro, Claro, que a mí me gustaría, o sea, sí que siempre lo repito y parezco incluso disco rayador, pero a ver, si solo ilustran, ¿no? Comillas, es que no todos nos pueden ver, entonces hay que decir en el podcast estamos haciendo comillas, ¿no? No, para aquellos que dicen que solo ilustran, es totalmente una mentira, ¿no? O sea, si quieren contar una historia a través de sus ilustraciones, lo lamento, pero ya se están convirtiendo en escritores. Y si ustedes tienen una idea y la anotan en un papel, lo lamento, ya son escritores también, ¿no? Incluso a mí me pasó, yo también me dedicaba a la parte de diseño, o como le dicen en las agencias, arte, en mis inicios. Sí, que no es arte, pero fijamos, digámosles que sí a nuestros tíos, ¿no? ¿Que eres arte, homie? Sí. Pero pues te das cuenta que poco a poco escribes, te guste o no, tienes una idea, la tienes que bajar, la tienes que escribir, quieres hacer una historia a través de la ilustración, por más poquitas palabras que quieras las tienes que escribir, tienes que describir tu obra, ¿no? Es así de sencillo, entonces no se claven solo a ilustrar. Bueno, Homie hizo comillas otra vez para los que nos están escuchando solo en audio. Ahí con lo que dice Homie, o sea, igual es bueno como regresar al principio de este programa donde estábamos separando, ¿no? O sea, claro. Sí. existe como este concepto o esta necesidad de contar la historia y la gráfica te da, digamos, como un sentido, ¿no? O sea, te da hasta ciertos grados lo que puedes comunicar y a través de la escritura tienes otra dimensión, ¿no? O sea, cada una abarca otra cosa distinta. No me quiero ahondar mucho en esto, pero por ejemplo, o sea, cuando hablo de esto, hablo mucho de un cuento que se llama El Disco de Borges, Okay. que es un como brujo o alguien que va a tocar las puertas y se dice que es el rey porque posee un disco único, que es como una moneda, pero esta moneda solo existe un lado de la moneda, el otro lado no existe. Entonces, Okay. es una dimensión, o sea, esto es un concepto cuya dimensión de escritura sí te lo puede dar porque lo puedes escribir, pero cómo Claro. ilustras, ¿no? O sea, cómo ilustras un lado de un disco que no existe, ¿no? Y bueno, total, que el cuento es muy bueno, léanlo, está en el libro de arena.
Pero, o sea, cosas que hace Borges, por ejemplo, son difíciles de ilustrar. Digo, Sí. se pueden, pero no te da la misma dimensión. Exactamente, Sí, de es que acuerdo. sí es abstracto. Sí, Diría que cositas, Borges lo que hace... imaginación. Ándale, sí. No, pero justo lo que hace Borges es la parte que estabas comentando justo Marquito y yo. O sea, es estirar lo más que se pueda tanto tus habilidades como el recurso que tienes en las manos, ¿no? Él dice, a ver, yo voy a escribir algo que nadie más puede hacer más que mis palabras. Y se lo van a tener que tomar de esa forma. Porque, a ver, ilústralo. A ver, haz una película, chavo. No existe. A ver. Exacto. Oigan, pero a ver, yo quiero hacer una pregunta. O sea, ya estamos Ok. hablando de novela gráfica, estamos hablando de cómics, o sea, ¿qué relación tienen? O sea, yo siempre pensé que los cómics eran novela gráfica y viceversa, pero seguramente ustedes tienen una respuesta a esa pregunta. Drog, Pues, ¿tienes algo que decir? Sí, güey. El experto. Creo que la novela gráfica... No soy experto, ¿cómo, homie? Vean el librero. Bueno, los de podcast no, pero... Así, vean así el como librero. Venga y la sí. alegría, que aparece experto Sí. en memes o no sé. Sí. Así. Se va para yo voy a poner el cintillo que diga. Drogoteca. Sí. La novela gráfica pertenece, digamos, dentro del mismo mundo de la narrativa gráfica, en la cual están los cartones, están los cómics y están, pues, la novela gráfica, ¿no? Y el manga también. ¿Qué pasó, ¿Qué homie? son los cartones? Los cartones, pues, Yeah. son las tiras... Cartoons. Sí. Digo, en Latinoamérica es más usado como para la rama política, como para contar una pequeña Moneros. historia. Exacto. Ya, como los del periódico, Exacto. Mafalda, por así Esos decirlo. son los cartones o cartoons. Ujú. Ok. Que también entran en la parte de la narrativa gráfica porque pues cuentan una historia a través de la imagen y de la palabra, ¿no? En conjunto. La novela gráfica, pues sí, o sea, podríamos tratarla como un cómic, porque de hecho venden muchos cómics como novela gráfica solo porque el volumen es amplio, ¿no? O sea, estamos hablando de tomos de más de 200 páginas que en realidad es un recopilado de varios cómics, pero por el volumen les llaman novela gráfica. Pero la realidad es que la novela gráfica sí es parte de la familia de los cómics, pero sí se diferencia mucho al tener un montón de elementos de la parte narrativa escrita, ¿no? Entonces, más pulido, más trabajado, más pensado, mejor desarrollo, concretar, ¿no? La mayoría de las novelas gráficas siempre tratan de concretar sus historias, ¿no? A lo mejor se expande en 7 volúmenes, pero siempre tiene un fin. Siempre te va a plantear que la historia va a concluir. Claro. En cambio un cómic pues no, porque es muy comercial y lo que va a tratar es alargar lo más posible para seguir generando las ganancias. Es más light, es más leve, porque tú como lector, si te pierdes un número, tienes que adaptarte a otro número, ¿no? Al siguiente, el de la siguiente semana. Entonces el cómic pues es muy simple en cuanto a formato de lectura. Eso no quiere decir que lo estemos demeritando, ¿no? Porque tiene mucha trayectoria y pues precisamente la novela gráfica nace de este medio, ¿no? Del cómic. Pero la novela gráfica pues sí es mucho más compleja, más interesante y mucho más rica. Digamos que es la evolución natural del cómic. Claro. Ok. Pero es que justo porque está construido de esa manera, ¿no? O sea, porque no es Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3, la familia, el olvido, ¿no? O sea, más bien Yo es no una sé qué historia vine. concreta. O sea, es una historia concreta que se busca contar de inicio a final, pero con toda esa ¿cómo se dice? Complejidad, ¿no? De personajes y de sus interrelaciones, ¿no? Y justo cómo afectan este destino de este personaje, ¿no? O pues sí, Claro. esta historia, ¿no? Y a Pero ver- ahí. Ajá. Y, por ejemplo, aquí ya llegamos a un punto, o sea, porque justo estamos hablando que la novela gráfica ya tiene, o sea, desde los 70s, o sea, el Eternauta es de los 50s, o sea, realmente ya tiene sus tiempo. años, o sea, sí, ya lleva, pues, un recorrido. Entonces, es lógico que pasemos al siguiente punto,
que tenga repercusiones justo en la cultura popular, ¿no? Y creo que les sorprendería a muchos de ustedes, escuchas, amigos, saber cuántas películas, cuántas series están basados en novelas gráficas o cómics, ¿no? Incluso libros, o sea, todo surge también de una evolución, o sea, justamente si algo que fue una novela gráfica conecta con muchísima gente, lo que van a hacer después es, bueno, pues ya ahora tenemos el cine, ¿no? Ahora así tenemos el cine. Entonces, lo que pasa es que buscan adaptar también estas historias para seguir, que de alguna manera sigan vigentes. Entonces, exactamente. Claro. Como diría Posadas Bueno, la magia de la adaptación. Exactamente, que hay un capítulo justo de adaptación, pero aquí pensando específicamente en novelas gráficas, ¿cuáles son las repercusiones? O sea, pues yo creo que el que haya tanta novela gráfica adaptada a medios visuales, audiovisuales, pues es por una simple y sencilla razón, lo que comentaba Marco, ¿no? Hay novelas tan complejas y abstractas en el concepto y en la lectura y en lo que te están contando, que es difícil plasmarlo en medios visuales, ¿no? Que no tenga tanta dificultad a la hora de que el espectador lo esté visualizando. Pero una novela ya está traducida a imágenes, una novela gráfica ya está traducida en imágenes que son mucho más fáciles de entender y poder adaptar un producto audiovisual, porque la novela gráfica ya dio ese paso, ¿no? De hacer la traducción de la parte escrita a la parte gráfica. Claro. Y los dejé callados a todos. Justo estaba pensando, o sea, ¿cuántas personas se habrán imaginado, por ejemplo, a su personaje de una manera muy distinta hasta que lo vio justo en este tipo de adaptación, ¿no? O sea, como la novela gráfica en ese sentido, o sea, si viene de un escrito, luego al cómico, la novela gráfica, luego la película, justo te va generando como una serie de patrones para poder entender o visualizar lo que el autor exploraba, o justo lo que este intérprete como ilustrador puede interpretar a partir de la escritura y de estos textos, ¿no? Y eso está interesante, o sea, como... creo que hay... Pero se vuelve parte de tu imaginario personal, pues. Es una ahí, no sé si un arma doble filo, no sé si llamarlo arma, pero porque justo, o sea, cuando pues la novela gráfica, o sea, bueno, más bien, lo que consumes viene de algo escrito, de algo que es visual, que no, o sea, no tiene sonido, no tiene audio, pues sí, pasa eso, en tu imaginario se crea un universo bien diferente, ¿no? Claro. Y cuando viene esta adaptación a los medios audiovisuales, pues te rompe completamente la fantasía que tenías sobre eso, porque además, o sea, hay que ser sinceros, o sea, realmente... casi que la novela gráfica, por lo menos en México, es algo de culto. O sea, muy pocas personas que conozcamos todos han leído novelas gráficas, ¿no? O saben qué es una novela gráfica, o saben diferenciar entre un cómic y una novela gráfica. Entonces, que ahí viene la otra punta de esta arma de doble filo, que también la parte buena de las adaptaciones, y ya lo habíamos platicado antes, es que justo... las visualiza, hace que llegue a mucha más gente de lo que llegó siendo tal vez una novela gráfica, un cómic o un libro. Entonces, que también creo que es una de las partes buenas. La parte mala también viene cuando las adaptaciones no son buenas, o sea, o censuran cosas, o omiten detalles importantes de la historia que no estaban dentro de la visión del autor. Porque lo cierto también es eso, que provienen de alguien que las imaginaba o las describía diferentes. Alan Moore está de acuerdo con ese comentario. Que a ver, la realidad es que también adaptar una novela gráfica por el hecho de ser gráfica y de tener imagen, claro, debería de ser más sencillo para la pantalla grande. O sea, no es mala onda, pero cuando... Y yo ya sé que muchos me odian porque hago esto muchas veces de criticar al cine de cómics. Que me encanta, o sea, me encanta y ustedes lo saben, pero... A ver, esos steals de pronto en el cine cuando dicen, mira, ese steal es de un cómic. Es como de, pues sí, porque no tuvieron que pensar esa escena, chavo. Ya nada más la recrearon y ya. Claro. A ver. Exacto. Se le pierde el respeto y se le llama storyboard, ¿no? Exacto. Sí. Justo. Ahí voy a discrepar con Homie, tal vez. No en todo. ¿Vale? Pero tal vez cuando es adaptaciones... o sea, por ejemplo, The Shining de Kubrick es completamente distinto a la novela y es como un trabajo del director, ¿no? O sea, cuando una adaptación creo que se hace bien es porque el director la reinterpretó y dijo, bueno, vamos a hacer otra cosa completamente distinta a partir de esta historia, ¿no? Y a partir de esto. Claro de acuerdo. Que cuando ya no hacen nada, o sea, sino nada más
hacen como un video de lo que ya está hecho en 2D, pues ahí sí no hay trabajo detrás. Claro, Sí, claro. Que también esa es otra, o sea, justo, ¿no? Porque sí, o sea, siempre creo que caemos mucho en eso de, es que el libro era mejor, pero puede que pase al revés, o sea, que justo la película no tenga nada que ver con el libro, o bueno, esté basado en, y resulta en otra cosa completamente diferente, y aporte más a esa visión que ya tenías sobre lo que leíste antes, pero... Sí, claro. Oye, y por ejemplo, como si habláramos de referentes nacionales, ¿no? Porque generalmente hablamos mucho de estos Sí. autores, ¿no? Extranjeros, ¿no? Pero ¿qué pasa en la escena en México? Dinos, Drog. Tú eres el único. Con un librero, con un montón de cómics y cuentitos. Exactamente, Drog. Así, ¿no? No soy el experto. Pues hay una escena bastante, digamos, establecida. No es fuerte porque obviamente no es como el mercado americano y mucho menos como el europeo, que el europeo consume mucha novela gráfica y produce mucha novela gráfica y lo hace de manera muy exquisita porque pues digamos que los adultos allá consumen este medio de entretenimiento. Los americanos pues obviamente tienen el cómic, pero en la parte mexicana no hay tanto como pues una industria de publicación, no hay tanto el apoyo ni la visualización. Pero sí hay autores, sí están bien establecidos. Lamentablemente algunos han tenido que emigrar a otros países para poder hacer carrera y poder publicar su obra. En el caso de Tony Sandoval, que es un excelente dibujante y un excelente escritor, que pues se tuvo que ir a Europa para poder generar su obra, que sí se publicó en México, pero es muy difícil de conseguir. Y en cambio vas a Europa y allá pues rebosante, ¿no? Las estanterías En el Oxxo. de sus publicaciones. En el 7-Eleven, de eso sí hay. También está Augusto Mora, que es también un escritor bastante interesante, con un estilo muy muy fresco que recuerda mucho a un libro ilustrado más que a un cómic per se, que también hace un buen trabajo. Y obviamente pues también pues está el buen... se me fue su nombre, pero aquí justamente tengo el cómic al ladito. Edgar Clement, que tiene una de las obras más importantes de novela gráfica, que es Operación Bolívar, ¿no? Entonces, hay una industria muy interesante aquí en México. Bueno, no industria, más bien hay talentos. Hay talentos. Solo falta apoyarlo. Sí, porque o tienen leerlos. mensajes... Leerlos, Sí. justamente, precisamente. Hay que leerlos porque tienen... algo que caracteriza mucho a la parte creativa mexicana, ¿no? El cómo cuenta sus ideas y el cómo las comunica, que las hace ricas y únicas a diferencia de otros países y que valdría la pena estarlas leyendo, ¿no? Y ahí están, ahí solo es cuestión de buscarlas, informarse, checar qué proyectos se han hecho en México de novela gráfica, porque incluso el Fonca tenía Claro. su apartado pues para hacer novela gráfica. Se siguen haciendo concursos de novela gráfica y hay un intento amplio y fuerte como para que se levante una industria, ¿no? Pero pues si no hay consumidores de novela gráfica en México apasionados por lo que se hace en el país, pues nunca se va a generar esa industria. Entonces creo que este programa es importante para invitarlos a que empiecen a acercarse a este mundo increíble que es la narrativa gráfica. Yo tengo una pregunta, pero dale, Jones. La mía es una pregunta tonta. En una de esas también se ganan su pase para ir a la Comic Con, ¿no? En esta parte de la aportación cultural. Ahí también está. Claro. Claro. Oye, Drog, y yo tenía una pregunta que sí es muy tonta, pero el libro vaquero. ¿El libro vaquero es novela gráfica? Uy, qué buena pregunta. Ya, Ya entramos a la parte Yo del voy a decir salseo. que sí. Yo voy a decir que sí. Sí, Porque ¿no? O sea, Drog alguna vez me lo explicó. Ay, Yo, no, o sea, no es mala onda. Yo nunca, o sea, ubico que es el libro vaquero. Nunca he leído uno. Eso dice. No, lo juro. Nunca he tenido uno en mis manos y lo he inspeccionado. Pero Drog me explicaba que sí tiene historia. O sea, no solo es como este librito pornográfico, sino que sí tiene una historia del acá, del don. sí, claro. Que según yo no todas las historias son pornográficas, ¿no? O sea, sí hay como... O sea, sí hay un intento también por hacer narrativa desde
ese formato, pero no sé tampoco, o sea, tampoco es que alguna vez haya leído yo, no, o sea, les mentiría. Pues No, las he visto, o sea, claro que las he o visto. sea, pero... el libro vaquero tiene su mérito en la industria mexicana del cómic porque pues era una publicación bastante amplia que se consumía mucho, que era bastante redituable en lo comercial. De hecho, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí gran parte de los jóvenes talentos que tuvo esa revista en algún momento, ahora son talentos importantes en la industria del cómic como es Marvel o DC Comics. Entonces, sí tiene su granito de arena. En cuanto a lo narrativo, no tiene tanta fuerza como para ser considerado novela gráfica. Es un cómic de bolsillo porque literal para eso estaba diseñada, para hacer un cómic de bolsillo. Porque ahí cabe. Exacto, cabe en tu Claro. bolsillo, lo puedes leer Hablando de en el diseño. transporte público, lo puedes guardar y lo puedes reciclar. Es un poco como el símil con el manga, ¿no? El manga está hecho para eso, para que lo leas en el transporte público y lo mandes a reciclar. Lamentablemente la cultura del reciclado aquí en México pues no es la mejor. Si fuera óptima, pues esos cómics... Tu librero estaría vacío. Mi librero estaría No vacío. tendría un librero, exactamente. Sí, claro. Claro. Entonces, Mira, pues, wow. bueno, yo creo que si no hay más que decir, muchachos. Pues hay mucho, pero... Yo Pero, tengo o sea, una tienes- pregunta abierta para todos, a ver qué opinan. Dinos. Venga. Ya hay un músico que ganó el premio Nobel de Literatura. O sea, Ok. ya sabes para dónde voy. O sea, ¿cómo ven la posibilidad? Sobre todo, o sea, Drog que es el experto, pero todos pueden opinar también en aquí. En qué tan factible es que veamos un premio Nobel de Literatura que sea novelista gráfico. Yo quiero empezar. Es que justo igual, o sea, también antes de empezar hablábamos sobre la narrativa geek, ¿no? O sea, y no solamente en cuestión de novela gráfica, sino en videojuegos, en todos estos escenarios en donde no se le prestaba atención. O sea, justo ya hay un trabajo muy, muy, muy grande sobre crear argumentos cada vez más complejos o cada vez más profundos, justo como lo hacen los libros. Entonces creo que no estamos tan lejos quizá, ¿no? Y puede que ni siquiera o sea, se vaya hacia un premio de literatura, o sea, sino más bien que se cree una comunidad, si no es que ya lo existe, en donde la misma industria, o sea, no busque la validación, pues, de los premios Nobel, ¿no? Sino que exista ya ustedes me entendieron, una comunidad que se Sí, premia a sí misma. Exacto, un pues. consenso, ¿no? Exacto. Ajá. Yo sí lo veo un poco lejos. Ok. Creo que justo para que pudiera ganar un músico tuvieron que pasar bastantes años. Eso quiere decir que está existiendo una tendencia hacia la apertura de la cultura, ¿no? Dejar de ver la cultura pop como algo irrelevante y justo como algo que tiene una incidencia pues social, ¿no? Que tiene una incidencia también justo en esta visión como artística, ¿no? Y estética. Entonces pasaron muchos años para que este autor ganara. Yo sí le veo todavía un largo trecho porque en esta visión del consenso la gente tendría que estar segura que está aportando de manera cultural y estética a pues desarrollo humano. Entonces otros 40 años tal vez, si existimos todavía. Yo creo que va a pasar. No creo que pase tanto tiempo. ¿Por qué? Creo que hay una brecha generacional muy interesante en que los premios y todas estas galas, así como súper formales y súper divertidas, donde fingimos que somos europeos del siglo XV, pues se está rompiendo y ya es como de, chale, o sea, ya ni siquiera los Óscares son tan vistos, ¿saben? Obviamente los Nobel no es mal onda, pero no creo que sean tan vistos y mucho menos que los Óscares. Entonces yo creo que sí va a llegar un punto en el que van a decir, ¡ay, cómo jalamos a los jóvenes! Y yo veo clarísimo un Gabriel Piccolo, por decir algo, ganando un premio Nobel de literatura en unos años. Fácil. Homie quiere ver el mundo arder. Siempre. ¿Homistradamos o no homistradamos? Ya lo veremos. El tiempo lo dirá. Ojalá. Sí. Exacto. Apuesten, guarden este audio tweet. ¿Y Drog? Y No sé por qué aún no lo han hecho. O sea, pues en realidad el premio te certifica como que tienes un valor Claro. dejaste algo de propósito hacia la humanidad. Pero, pues, ¿qué tan relevante es?
¿Se saben todos los premios Nobel que se han ganado? Pues claro. A ver, todos. Mira, en 1954 quedé. Y creo que pues... O sea, no conozco así todas las novelas gráficas que se han escrito hasta la fecha, pero Maus es una novela con un pensamiento muy, muy profundo en cuanto a lo que fue el Holocausto. Y creo que como Maus debe de haber una línea de escritura mucho más humanista, ¿no? Entonces, Claro. seguramente por ahí habrá alguna obra que merezca ese premio por poner tal vez en imágenes y en palabras algo que la humanidad necesitaba leer para sentir algo. Y no está ganando ese premio. Pero afortunadamente hay premios que la misma industria, los mismos escritores y el mismo público pues ha empezado a generar para galardonar a estas obras y sobre todo para darles la visualización. O sea, que estos premios sirvan como un elemento que les dé visualización y que llegue a más gente. Entonces, pues, Exacto. ojalá que pase en algún momento. Yo quiero hacerle la misma pregunta, pero al autor de la pregunta. A ver. Híjole, Ya metiendo ahí todo. creo que ahí venía coincido mucho preparado. con Paco. O sea, no nada más la novela gráfica, creo que hay muchas nuevas narrativas que están tomando mucho más poder o mucho más importancia. O sea, no nada más va a pasar con la novela gráfica, sino que va a pasar con videojuegos. O sea, va a pasar con otras maneras de narrativa que todavía no están Claro. como validadas, por así decirlo. Claro. Sí. Como literatura, pero que se están acercando a narrativas mucho más complejas. Y que también puede ser que estén estigmatizados a lo mejor, o sea, los videojuegos como, pues, ¿cómo va a ganar un videojuego un premio, ¿no? de narrativa? Pero lo sí. mismo, ajá, o sea, lo mismo estábamos platicando al principio de que los cómics, pues, tienen como este estigma de que son infantiles, y infantiles no como algo bueno, sino al contrario, o sea, incluso se me hace que ofenden a los propios niños porque los niños no son tontos. O sea, y más bien se está como queriendo decir, bueno, es que los niños son tontos y no pueden leer. Y claro que entienden y claro que pueden leer, y los videojuegos pasan lo mismo. Entonces sí va a haber, no sé en cuánto tiempo, pero próximamente yo creo que otros tipos de narrativas nuevas van a empezar a rulear, ¿no? Pero ya basta, ya basta. Ah, ya está. Nah. Ya se acabó. Entonces, pues yo creo ya con esto cerramos el tema. La verdad es que sí, hay muchas cosas de acá hablar sobre narrativas geeks, más allá de la novela gráfica. Pero pues creo que estuvo interesante y ya se nos acabó el tiempo, amigos. Sí. Entonces, pues vamos a lo que sigue. Y lo que sigue, en esta ocasión no habrá saludos, pero sí va a haber un muy fuerte agradecimiento a la fiesta del libro, a Marco por venir a esta emisión, a Sofi por la invitación, por estar también aquí con nosotros este tiempo, y pues obviamente por este espacio que nos han brindado, como les decimos, y es muy sincero, la verdad es que llevamos un año y cachito haciendo esto y nunca esperamos recibir una invitación para un festival o algo similar. Nunca, o sea, creo que nunca lo pensamos. Entonces, creo que nos sentimos bastante felices. Esperemos que lo que hacemos o lo que hicimos hoy en este episodio les guste. Si no nos conocen, pues vayan a visitarnos, @ilustrarama en Facebook o Instagram. Y pues eso, o sea, estamos muy muy agradecidos con ustedes. Sofi, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y antes de irnos, nuestras redes. Entonces, Drog, ¿cómo te podemos encontrar? Me encuentran en Instagram como Drog Sarasúa, DROG Sarasúa con Z, las dos con Z. Y como extra, nos pueden encontrar con aproximadamente unos 70 capítulos hablando de muchas cosas que tienen que ver con la ilustración y la narrativa en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast. SoundCloud, la que quieran. Ahí busquen vamos a estar. Ilustrarama en Google y ahí estamos. Así es. Correcto. Entonces, Jones, ¿cómo te encontramos? A mí me pueden encontrar en Instagram como Juan.viveros, ya saben, pianito. Homie. A mí me encuentran como @nosoychilito en todos lados.
A mí en Instagram como Paco Seoku. Marco, ¿cómo te encontramos? Yo estoy como @marx, MARX, _Ferdinand. Es mi nickname de videojuegos. Para la reta. Exacto, agréguelo. Lo tenemos. Y pues ahora sí, si no hay más que decir, creo que es momento de despedirnos. Bye. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Adiós. Bye. Bye. Perfecto. Entonces, ahora sí, Sofi, ahí vas tú. Oli. Sarasúa. ¡Oh, rayos! No pasa nada. No te preocupes, empezamos desde arriba. Desde Sí, no, arriba. no te preocupes, no te preocupes. Aquí, chance. Sí. No pasa nada. Sí, o sea, tenemos suerte porque es lo primero, entonces, no te Justo. preocupes. Sarasúa. Sarasúa. Ajá. No te preocupes. Él escribía Sarasa su nombre. Hasta tal se equivocaba.